Gaia Esencias. Importa y distribuye las principales marcas de esencias florales del mundo, incluyendo flores de Bach directamente de Inglaterra desde el año 2004. Hola, hoy día estamos con el doctor Ricardo Soto, que aunque no requiere presentación, lo vamos a presentar igual. El doctor Soto es médico general de la Universidad de Chile, ¿cierto? Tiene un máster en gestión pública de la Universidad Andrés Bello. Es discípulo del linaje Kun Lee, me estaba aclarando recientemente, lo cual es muy importante, por eso lo estamos mencionando. Y es fundador de Medicina Consciente. ¿Algo más que me faltó agregar? No, ¿Está soy esposo, soy padre, soy hijo. Padre de 2 niñas, ¿no? Por cierto. No, una mujer y un hombre. Ah, una mujer y un hombre, de 4 y 2. 4 y 2 años, sí. Súper bien. De manera que vamos a resolver temas no solamente del ámbito médico de su práctica, sino que como papá también. Entonces eso es como particularmente valioso para las mamás y los papás que nos van a revisar este video, este podcast y la entrevista en mundonuevo.cl. Ricardo, hoy día queremos hablar de 3 temas, así para que concentrémonos en coronavirus, que es lo que más está circulando como tema, ¿cierto? Que es lo que más a la gente le preocupa, la influenza estacional y finalmente, y lo más importante, cómo fortalecemos el sistema inmune. Maravilloso. Lo primero que te quiero preguntar, coronavirus, crisis sanitaria, crisis de pánico, ¿qué es peor? Qué interesante. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación, por la consideración. No, gracias a ti. Pues me pongo un poquito la cotona blanca para responder inicialmente así. Después desde la medicina consciente. Yo creo que es fundamental entender qué es un virus, algo súper importante, porque yo me recuerdo cuando estaba en clases en la universidad y yo en un apartado, en una materia que consideraba los gérmenes microscópicos, yo pregunté, bueno, ¿y cuándo vamos a ver un virus? Pues nunca lo vimos. No, pues no se puede. En realidad es súper difícil aislar y que nos puedan mostrar cómo es un virus, porque se necesitan una tecnología gigante de microscópica y microscopía electrónica, electrónica, ¿no? fundamentalmente. Microscopio Claro. óptico no vas a poner no nada. ve nada. No. Y resulta que en términos simples un virus es simplemente un material genético, podríamos decir un código que es capaz de invadir a un organismo más complejo, como es una célula, por ejemplo, ocupar su energía para replicarse y generar un efecto dependiendo del sistema inmunológico de ese huésped dueño de aquella célula. Tenemos un punto muy importante, Súper dependiendo importante. del sistema inmunológico del Tal huésped cual. en donde ahí se va a alojar. Cuando veamos una interpretación distinta del sistema inmunológico, más allá de lo que nos pudimos haber captado desde las clases de biología, pues comprenderemos lo vital que es eso. Pues entonces este concepto de virus, aludiendo a lo que me preguntabas, existen muchos virus de distintas viruses, es la palabra en español, de distintas familias, y existen los que afectan básicamente el sistema respiratorio, que se conocen como virus respiratorios. Ahí conocemos el clásico estacional influenza o la familia influenza, que es importante reconocer la influenza A, B, existe una C y D que son mucho menos conocidas. También ahí la famosa AH1N1 que fue blanco de pánico también en su momento. Disculpa, la influenza es lo mismo que la gripe cuando uno es chico, ¿no? La influenza es el agente que produce el efecto físico llamado gripe. Ah, perfecto. Claro. El ¿Y estado qué? gripal. El estado gripal, Ya. que por cierto es distinguible de un resfrío común, por ejemplo, o de una neumonía o situaciones distintas a nivel respiratorio físico. La gripe es ese cuadro, por cierto, autolimitado, como la mayoría de los virus, es decir, el propio cuerpo vive la experiencia, la crisis y luego se autosana, para dejarlo en palabras simples, pero se debe transitar por la crisis. Sí. La gripe no es la rinorrea, el moquillo, sino que es ese dolor físico generalizado, muscular, asociado a fiebre, a decaimiento, que nos deja limitados, que nos para la vida.
Aunque sepamos que es algo simple, entre comillas, pero quedamos limitados. En realidad nos servimos para mucho estando agripados. Son varios días que... Por cierto. Y esa es la influenza. Y ese es el efecto de los virus influenza. Lo que estamos viviendo actualmente es producido por virus de otra familia que se llaman coronavirus. Claro. Y se conocen hace muchísimo tiempo. No obstante, este famoso coronavirus que le llaman COVID-19 o SARS-CoV-2, que son sinónimos, es distinto porque es nuevo, porque viene de una zoonosis, es decir, de humanos que comieron carne de un animal que no es común que constituye un alimento, y desde ahí la mutación del material genético de ese virus que nos está afectando tanto. Y yo diría que ahí, desde términos también médicos, hay que entender que el coronavirus en general siempre ha sido, la familia coronavirus, conocido por producir otro efecto distinto a la influenza, que es el resfrío común, que es menos limitante, produce la gran mayoría de las veces simplemente una infección aérea o respiratoria alta, rinitis, qué sé yo, conjuntivitis, pero no debiera pasar a la vía respiratoria baja y producir daños graves, síndrome respiratorio agudo, por ejemplo. El coronavirus no se caracterizaba por eso, salvo este. Eso es lo que lo hace distinto. Siempre hemos sabido que el coronavirus es muy, muy, muy contagioso, así como el resfrío común. Pero este está siendo distinto no solo por su velocidad de contagio, sino que por los potenciales efectos deleterios que tiene. ¿Y por qué este en particular tiene estos efectos distintos a lo clásico de los coronavirus? Bueno, eso es lo interesante, porque es distinto y estamos distintos también. Yo creo que viene a poner a prueba el estado vibracional, y me atrevo a empezar a hablar de temas distintos desde una mirada más holística de todos, de la humanidad completa, porque efectivamente está siendo transversal, es una pandemia. Podríamos decir que hay que recordar que a pesar de todo lo que los medios están infundiendo, el 84% de personas que se infectan de este coronavirus nuevo lo viven como un resfrío leve, casi asintomático. Exacto. 84%. Un 14% va a vivir algo más moderado, quizás con cierto apremio respiratorio, es lo que se habla de fibrosis pulmonar aguda, es decir, como una dificultad para respirar, para la capacidad pulmonar o ventilatoria, y solo un 5% de los infectados llega a manifestar algo crítico, que requiera urgencia de una cama en UCI u otras tecnologías. Se sabe hasta ahora que menos del 2% fallece de los infectados, menos del 2%. Sí. Y ahí hay que entender que eso es mucho menos, o sea, mueren mucho menos personas de coronavirus o de infección producida por el coronavirus que de los que fuman tabaco. Claro. O incluso hay más femicidios que muertes por coronavirus. O de la influenza estacional. No lo sé, ahí desconozco si es que hay cierta letalidad de la influenza estacional, probablemente la hay. No sé si comparativamente será mayor o menor, pero pongo esos ejemplos. Según la OMS, la mortalidad por influenza estacional cuando es leve son alrededor de 300.000 personas al año que fallecen, y cuando son periodos de mayor agresividad, sobre 650.000 personas que fallecen. Sí. Ahí lo que hay que recordar es que es mucho menos letal que otras situaciones de día a día. Entonces es bajar un poquito el apremio, la alerta del miedo. No obstante, hay que estar alerta. Por eso te preguntaba, por eso la pregunta inicial era: ok, tenemos una crisis sanitaria, sí, pero también existe una crisis de pánico. Por o sea, cierto. ¿hasta qué punto las dos cosas deben equilibrarse para que esto tenga un...? Sí. Porque vemos que las medidas drásticas, como muy draconianas, de cierre de aeropuertos, cierre de ciudades, cierre de colegios, a lo mejor por todo lo que tú nos dices, podrían tener un efecto que podría ser peor en algún momento, peor el remedio que la enfermedad. Yo estoy de acuerdo en que la real pandemia es la del miedo actualmente.
Así de simple. No obstante, existen situaciones que hay que contener a nivel de salud pública, como la famosa curva de contagios. Por eso nombré que tú tenías un máster en Administración de Salud. Sí, no es específicamente en salud pública, pero sí Administración de Salud. Okay. Sí, me gustan esos temas más ingenieriles, por llamarlo así. Eso, por eso te quería preguntar. Porque entiendo que hay una responsabilidad, no solo como agente de salud, como ser humano, de atender eso también. Hay una curva de contagios que hay que contener y tenemos referencias, así como Chile le suele llegar tardecito las cosas comparado con otras culturas, con otros países. Otras naciones, efectivamente podemos aprender qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho tan bien y tratar de lograr contener esa curva de contagio, de aplanarla. Es que te lo pregunto porque, por ejemplo, en Inglaterra la estrategia es distinta. Es como es muy distinta a lo que has tratado de aplanar, de quietar, de contener, sino que... Porque somos distintos a los ingleses. Claro. En Corea del Sur también fue una estrategia diferente. Sí. En Suecia entiendo que también están aplicando una cosa diferente. Entonces, ¿cuál será la mejor estrategia? Esa es un poco Yo siento que tiene que ser adecuado a la localidad, pero sí flexible a aprender de naciones que han tenido resultados positivos. Claro. En esa materia me parece importante concebir algunos aspectos de este famoso virus para entenderlo también desde visión holística. Que me atrevo a hablar de eso. Es un virus que tiene un tamaño entre 50 y 200 nanómetros que lo vuelve denso. Y quizás ahí viene una mirada distinta, pues el huésped a quien le va a afectar va a ser sobre todo que esté vibrando en una frecuencia más baja. Ah, qué interesante. Dado que la densidad del virus no penetra en frecuencias altas, como son los niños, como es la inocencia, la felicidad del niño, como son personas jóvenes, vigorosas, con un propósito trascendente claro. En cambio, parte de la población que están un poco dejados de lado, ¿verdad? Yo diría abandonados por una sociedad occidental que solo vuelve al exitismo como importante, ¿no es cierto? Y hemos olvidado la sabiduría de los antiguos, de las personas grandes, como me gusta llamarle a mí, que son los mayores, ¿no? Los adultos mayores están abandonados, hay miedo, y ahí hay vibraciones más bajas. Y este virus penetra. Interesante la explicación. Comprendo. Qué interesante la explicación. Este virus tiene como material genético un RNA, distinto al DNA, no obstante, capaz de generar cambios en una célula. Le llaman coronavirus porque tiene unas espículas por fuera muy llamativas y corona, podríamos recordar también cómo se apreciaba la energía, el plasma detrás del eclipse solar total que vivimos no hace mucho tiempo y que estamos en periodo inter-eclipses, ¿no es cierto? Va a haber otro a fin de año. Eso no es casualidad que hayamos hablado de la corona del sol en su momento, porque hay muchas explicaciones y cómo nos afecta nuestra vida, nuestra salud, estar en un periodo de inter-eclipse solar total. Corona también se le llama al séptimo chakra, ¿no es cierto? Sí. Al que nos conecta o reconecta con el todo, con el cosmos. Disculpa, te puedo interrumpir. Lo que pasa es que me pareció tan interesante eso de la densidad y la tasa vibratoria donde se aloja, ¿no? Por decirlo o la frecuencia vibratoria. En el fondo, más allá de la edad, tiene que ver con tu estado. Por supuesto. Entonces finalmente, da lo mismo si tienes 70, 80, 50, 40, si tú estás vibrando bajo, si tienes un nivel de vibración bajo, te va a afectar mucho más que si tienes un propósito elevado, ¿no? Cuando se tiene se vibra en baja frecuencia, cuando estamos olvidados de lo que somos. Exactamente. Cuando importa poco qué esté pasando con el cambio climático, estemos desconectados de la naturaleza, de nuestra naturaleza, como seres humanos, no distintos a los animales, parte de un todo, el sentido de pertenencia. ¿Cuán encausados hacia nuestro propósito trascendente estamos o no? Entonces ahí hacía este símil de la corona del virus, porque también hay algo que está coronando. Cuando somos médicos entendemos que
el bebé nace vía vaginal y presenta su corona y se habla de ese momento que está coronando. Algo están haciendo, algo que estaba escrito hace milenios. Desde los textos más antiguos y hermosos como son los Vedas, por ejemplo, se sabe que estamos pasando de era, ¿no es cierto? Hay un traslape de eras. Y lo que estamos viviendo es el ocaso del antiguo paradigma y el nacimiento del nuevo. Muchas personas ya es de público conocimiento de que aquello que encontrábamos en el cordón montañoso de los Himalayas, por ejemplo, hoy día no hay que viajar a Bután o al Tíbet para encontrarlo. Está acá, en el cordón montañoso de los Andes. Y eso está vigilado por grandes autoridades y, por cierto, custodiado, así como antes era el pueblo tibetano, hoy custodiado por un pueblo precioso andino como es el pueblo Quero. ¿El pueblo Quero? ¿Sí? ¿Ubicas? No. El pueblo Quero tiene una historia maravillosa y me gustaría resumir en pocos segundos. Es que el pueblo Quero fue, así como los mayas, así como los aztecas, también los incas, un pueblo que se logró aislar de la invasión española. No supieron cómo, pero no los encontraron nunca. Tienen un tal manejo energético que ¿en qué parte están, en qué sector están ubicados? Se ubican en lo que entendemos por altiplano chileno-boliviano. Ya. Sobre 4.000 metros de altura. Parinacota. Yo diría más Bolivia que Chile. Ya. Y dado eso es que hoy, después de muchos años de estar herméticos y desaparecidos, efectivamente, han decidido volver a exponerse, a presentarse. Y menos mal que, dado que están más hacia lo que hoy día se conoce por Bolivia, están resguardados por un gobierno que reconoce mucho mejor los pueblos originarios que el nuestro. Claro, sí. El pueblo Quero se logró aislar de la invasión española. Desconozco la historia en particular, pero al parecer fueron perseguidos particularmente por algún Francisco de los jefes, líderes ahí de guerra española. No sé si es Francisco de Villagra u otro. Pero se aislaron y ellos estaban esperando una señal de que un otro Francisco llegara a la cúpula, el Papa. Cuando el Papa es nombrado, bajan los sacerdotes Quero a decir: aquí estamos, y estamos para lo que sabemos que tenemos que estar, que es la custodia de esta Kundalini o la energía que estaba en los Himalayas y que ahora está acá. ¿Ya está o está transitando, está en proceso de migración? El traslape es lento, sí, pues no es de un día para otro, no por cierto, pero ya hay custodia de esa energía, por ende ya estamos viendo los efectos de eso a este lado del mundo, y es fácil distinguir como antes, no sé, 20 años atrás, poner una aguja de acupuntura era un acto de pecado probablemente a este lado del mundo, y hoy día el que no se abre a, no sé, visiones distintas, estamos todos tomando tecito chino, nos estamos orientalizando, y allá está pasando lo contrario, se están occidentalizando. Más allá de eso que nos toca en la cultura día a día, estamos cambiando todos a este lado del mundo. No es una moda, es una invitación universal. Mi maestra decía: el universo capacita al autoescogido. Quien se autoescoge, se dispone a recibir esa energía, pues la recibe. Forma parte del cambio de paradigma que tú estás hablando. Exacto. O sea, justamente eso. Y ahí hay algo muy interesante en paralelo a China y Chile. Pero antes de eso, porque junto con los Quero hay un grupo que se llama los médicos Cayaguaya, de la cultura Cayaguaya, que son todos médicos, son una tradición de indígenas médicos, que están muy cerca de los Quero. ¿Tú sabes algo de eso, no? Desconozco el detalle, no obstante sé que hay tanto conocimiento ancestral de pueblos originarios, y toco los más conocidos para nosotros: la cosmovisión mapuche, el pueblo aymara, del sur de Chile, por cierto. Tanto que volver a reconocer ahí y lograr, por ejemplo, el respeto nuevamente de las personas grandes, de los mayores, de los ancestros. De los ancestros, y aprender de su experiencia, porque hoy día una persona mayor no sabría decir qué hacer, porque por fin el mundo está parando gracias a esto, nos estamos deteniendo. Así como socialmente la palabra cáncer puede hacer que alguien deje su vorágine de trabajo, cosas yo, y hay un recogimiento, estamos aceptando que la enfermedad también es frenar
puertas, frenar una exposición al mundo y empezar a introvertirse en el sentido de buscar el sentido. Oye, anoche estaba leyendo justamente que tiene que ver con el recogerse sobre sí mismo, el aislamiento como... Enfermedad, viene de fermer en francés, de cerrar ¿sí? las puertas y hacer un recogimiento. Es fundamental. Oye, pero te interrumpí, por favor, adelante. Me parece que es interesante hacer el símil o el paralelo entre China como tremenda nación que en su momento captó, o podríamos decir como fue la verdad nomás, invadió al Tíbet, por ejemplo, y se llevó buenos conocimientos, más allá de que la cultura china en cuanto a salud ya es rica per se, pero se enriqueció mucho más con los conocimientos tibetanos, budistas, por ejemplo, de esa esfera, y de India, por cierto, también, desde los Vedas, toda la Ayurveda, el yoga, por ejemplo. Y ¿cuál es el símil? China, energía bullante, o sea, economía bullante, por ejemplo, reconocida los últimos años, y reconocido imperio comercial, está perdiendo una energía que se está trasladando acá, como decíamos. Y ahí el país que resulta ser el símil es Chile. No hago esa pronunciación por China, Chile, y muchos sabrán lo que significa el chi, la pronunciación chi, la energía, el prana. Y así como China tuvo el Tíbet, Chile tiene todos estos pueblos originarios andinos de los cuales aprender, que no es lo mismo que invadir ni tergiversar, sino que reconocer en su origen y respetar. Hay un despertar social, podríamos decir también bullante. Estamos siendo modelos de un despertar del pueblo como tal, modelos para el mundo, aunque se esté transitando por una crisis compleja de comprender desde el nivel de violencia que se ha manifestado, pero ahí es un despertar. Y Chile, esto que llamamos Chile, está llamado a ser un amplificador de aquella energía de la Kundalini de los Andes, para una visión de la bioenergética, de la cual se basa la sintergética que hablábamos antes, una bioenergética de otro linaje, que es, por ejemplo, lo que antes constituía este continente que une Rapa Nui con Lemuria. Nueva Zelanda, Lemuria. Desde la bioenergética lemuriana hay un holograma en el mapa mundi de un cuerpo humano. Y Chile, la latitud llamada Chile, corresponde al ventrículo izquierdo del corazón, de ese ser humano plasmado en el mapa mundi. ¿Y por qué hago esa aplicación? Porque desde los médicos sabemos que el ventrículo izquierdo del músculo cardíaco es desde la fuente del bombeo de hacia todo el universo del ser humano, del organismo. Entonces lo que se plasme o se plante en Chile va a llegar a difundirse en el universo completo. Oye, pero qué interesante, porque yo voy quedando pegado, perdón, no, que yo me quedo pegado con algunas cosas. Porque la relación entre China y Chile, si China ahora es el depositario de los Himalayas y por la invasión de Tíbet es parte de su territorio, y esta ola que viene a Chile, y Chile tiene el cordón montañoso que comparte con Perú y Bolivia, y tiene todo el sentido de lo que tú me estás hablando. Exacto. Digamos. Y Chile es el país o la nación, el Estado, por llamarlo así, como lo entendemos hoy, que está con esa responsabilidad de constituir este amplificador del cambio de paradigma, porque tenemos que cambiar. Perdón, pero ahí viene mi parte más como racional, escéptica, no sé. ¿Por qué Chile es el encargado? ¿De dónde sacas tú eso? ¿Por qué crees tú eso? Esa es una información que yo extraigo desde el linaje Kunli, de mi maestra directamente. Es algo que el mismísimo Dalai Lama ha venido a cerciorarse de que esté bien custodiada esa energía. No es solo Chile, por cierto, son todos los pueblos asociados a los Andes. Pero Chile, como nación, hoy día ya más moderna, políticamente hablando, cuenta con con una estabilidad política que permite hacer un cambio. Lo que está ocurriendo ahora, nadie podría decir que está estable la cosa, claro, acá, o sea, pero hasta ante octubre parecía eso, ¿no? Sí. Quizás no es esa la condición que tenga Chile. Exacto. Yo siento que tiene que ver con esta especie de ser plataforma, un anfiteatro. Me gusta ver la analogía como anfiteatro hacia el océano, hacia el océano más grande de todos. Entonces somos la cara visible hacia la
la inmensidad del océano. Y todo esto que tú estás comentando, ¿cómo se conecta con esta pandemia del coronavirus en Pues Chile? muchísimo, porque estábamos hablando del ocaso de este antiguo paradigma, Sí. que es la hipocresía misma, y ahí el miedo, tomar el tema del miedo nuevamente. Si la pandemia real que estamos viviendo, o algunos sufriendo, es la del miedo, ahí hay que entender que el miedo nos recuerda una certeza que tenemos tan solo por estar vivos, la muerte. Y este virus genera miedo por recordar la muerte a personas que querían, como es muy habitual en nuestra cultura occidental, evitar la muerte. Entenderla y evitarla al máximo posible. Con tecnología, con lo que sea, como nos referimos habitualmente en Chile, estirar el chicle para vivir más, como rehuyendo algo natural que es claro. la muerte. El real concepto, cuando nuestra sociedad conciba la muerte como lo que es y dejemos de creer en todo lo que nos han hecho creer al respecto de la muerte, cambia todo. Obvio. Bueno, yo venía pensando eso hace algunos días atrás. Si la gente entendiera lo que es realmente la muerte, comprendo, y supiera realmente que no es la muerte física y se acaba todo, es un fin, claro, que es un proceso natural, bueno, sería todo tan distinto. Pero ¿no? escuchamos en los noticieros todavía, dejó de existir tal persona. Claro, están todos esperando el primer fallecido del coronavirus para ponerlo en un obituario. El primer titular, Entonces, lo importante que es comprender de que si bien es de baja letalidad, asusta por traer la muerte de nuevo a la palestra. Y ahí ese es el miedo inherente del humano. Habitualmente en una cultura que rehuye la muerte, que sufre por la muerte. Porque aquí es difícil ver una celebración ante un fallecimiento. No como en Oriente, ¿no? No como en otras culturas, por cierto. Y ahí eso yo siento que es un recordatorio a la dualidad en la cual estamos viviendo. La ilusión. Otros conocerán por Matrix, qué sé yo, el Maya, la ilusión. Espejismo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Yo creo que eso es fundamental comprenderlo. Hace muchos años le preguntaron a un maestro sufi, probablemente lo ubicas, maestro Rumi. Sí. Le preguntaron, maestro, ¿qué es el miedo? Y en su simpleza respondió, el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Ay, qué buena. Ni usted ni yo, por perceptivos que podamos ser, tenemos certeza de qué va a ocurrir en un año más, en un mes más, siquiera en 5 minutos más. Casi la frase de un físico cuántico, la no aceptación de la incertidumbre. Sí, claro, muy desde lo físico, sí. Y hoy día la visión cuántica lo explica científicamente, ¿no? Algo que estaba escrito hace milenios. Si ante esa incertidumbre que podemos reconocer, tenemos siempre los dos caminos de la dualidad. O no la acepto y me lleno de miedo ante las millones infinitas situaciones que pueden ocurrir, o en su contrario, en su defecto, acepto la incertidumbre y me aventuro a vivir rendido a la impermanencia de la vida. Dejo de resistir. Doctor, Ricardo. Me ocupo el doc por docere, de docencia. Ricardo, bueno, digo doctor Soto, como tú quieres que te diga. No hay problema. Si esto tiene que ver poderosamente con el miedo, y sabemos que el miedo tiene que ver con la no aceptación de la incertidumbre, ¿cómo nos podemos ayudar entonces para que este miedo no nos invada y podamos fartarle? Porque el miedo es el detrimente del sistema inmune. Estoy de acuerdo. Y una crisis, la magnitud de una crisis va a estar totalmente en directa relación al miedo que genere. O sea, esta pandemia efectivamente no es el virus per se, es el miedo que circunda a la pandemia, a la infección. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues mucho. Primero, comprender, recordar esa dualidad, enfrentarla, mirarla desde un observador distinto y reconocer que olvidarnos de esa conexión de unidad, de esa pertenencia al todo, es la real cárcel. Ahí estamos privando la libertad y el miedo produce eso. Nos privamos de nuestro libre albedrío, que es la virtud divina. Por eso se concibe occidentalmente que el peor castigo es privar a alguien de libertad. Pero lo que más priva de libertad no es una cárcel, es el miedo. Esa es la primera cárcel. Tal cual. Entonces ahí hay que recordar una capacidad que todos tenemos, la real inteligencia, que no es del intelecto. La real inteligencia es la capacidad de ver diferencias, de usar el discernimiento. El viveka de los orientales. Tal cual.
Tal sí, cual. el Viveka. El linaje Kunli también lo concibe así. El discernir es nuestra gran capacidad. Y que es la verdadera inteligencia, que tiene Por que ver cierto. con la intuición, Tal cual. con la tal captación cual. de la realidad tal cual es. Con otros cerebros, ¿no? Que no es el análisis así lógico, mental, racional, Tal cual. que une pensamientos entre sí, sino que es la capacidad de captar la realidad. Ver diferencias, por ejemplo, en esta dualidad de el ego y el real ser. Pues el ego como fuente del miedo que estábamos hablando y el real ser como fuente de amor, de lo que somos. Y en medida que haya un olvido de lo que somos realmente amor, el miedo toma peso y claro, ahí sobreviene la influencia de los medios, por ejemplo. En el campo dirían, agarro los fierros calientes, pues. Como le pasó a la vecina, le puede pasar a todos, entonces ahí viene la exacerbación de la prudencia. Habría que apagar la tele, tratar de... Yo ¿Qué siento habría que ahí- hacer para la gente que nos está escuchando, que está viendo este video? ¿Y qué cosas prácticas puede Sí, hacer en el comprendo. día? ¿Qué Hablemos de podría la hacer? inmunidad, porque Ya, el hablemos de la sistema humanidad. inmunológico, y ahí me vuelvo a poner la bata de médico, Pero todo esto es médico. pues, es ¿no? mucho más allá de las células blancas o leucocitos que nos enseñaron en el colegio al respecto. Hoy día se conoce por fin la importancia que tiene el microbioma intestinal, la microbioma oral, las bacterias que normalmente Pero, viven en nosotros. Ricardo, mi pregunta apuntaba a que si el miedo es tan deleterio, es tan determinante para nuestra salud y para fortalecer el sistema inmune, ¿qué podemos hacer primero con el miedo Sí, claro. y después con otros factores? Perfecto. ¿Qué podemos hacer para el miedo? ¿Qué puede hacer la gente así para que esté más tranquila, Súper. aparte de escuchar esto, digamos? Si lo pensamos bien, el sistema inmunológico, incluyendo no solo la sangre, sino los microbiomas intestinales y todos los que tenemos, debiera funcionar con una claridad absoluta y con una incondicionalidad absoluta. ¿Cuándo cambia ese aspecto? Cuando hay, por ejemplo, patologías autoinmunes o un sistema inmunológico decaído. Y si hay una forma de hacer decaer el sistema inmunológico, es el estrés. Exacto, el Lo miedo, que el estrés. es la expresión física del miedo, el estrés. Y ahí tiene todo el matiz de ansiedad, pánico, terror, qué sé yo. Pues entonces, tomándolo con respecto a la pandemia del coronavirus, esto nos recuerda el mensaje claro que debiera haber: pureza. Hoy día, como tal, está todo el mundo lleno de alcohol gel, distanciándose, siendo más prolijo, más pulcro, más higiénico. Se tapa de forma adecuada, pero eso parte más allá de lo físico con una pureza mental, con calma, con paz, con presenciación, como escuchamos del mindfulness o conciencia plena, ¿no? Estar presente y no estar en otros momentos, en el futuro, como tiende la cultura occidental, o melancólicamente en el pasado. Estar presente, y ahí todas las estrategias que existen, ¿no? La higiene como tal es la primera prevención, pero la higiene también de ese sistema inmunológico intestinal, por ejemplo, volver a comer comida de verdad. Claro. Comida feliz, Sí. comida original, no solo cocinada con amor, sino que de origen correcto. Y ahí hay que entender que ya no solo es exigible que sea orgánico y no procesado algo, sino que quizás desde cultivos biodinámicos y otras podríamos decir exigencias que le podemos poner a lo que nos echamos a la boca. Porque no somos solo lo que comemos, ni lo que absorbemos, somos lo que resonamos. Y entonces, si estamos en miedo y comiendo mal, y poco menos porque se acaba el mundo, comemos chanchada y puro asado en cuarentena, vamos a resonar con el miedo. Claro. Entonces Oye, ahí pero la comida putrefacta. Para la gente que no tiene posibilidad de comprar comida orgánica porque es cara o escasa o menos biodinámica, ¿Sí? serviría al menos cocinar productos que son enteros, digamos, Por o sea, que no supuesto. sean procesados. Que no sé. tengan un listado de ingredientes. Claro, exacto, ¿no? Como a mí me gusta hacer el símil, ir a la góndola del lugar donde se esté comprando comida y mirar algo por el revés Sí, y que diga palta, no tenga la lista Una lista de cosas, ingredientes. digamos. Por cierto, esos productos de verdad no tienen por qué siempre ser orgánicos, biodinámicos, pero si lo fuera, aún mejor. Claro, pero la exacto. gente rural, la gente de campo, la gente humilde. Come comida orgánica normalmente, claro. Sí, Pero pues. claro, Sí. eso primero. Volver a lo tradicional. Tradicional me refiero a lo ancestral.
Porque hoy día se está viendo de que estamos enfrentados epidemiológicamente y desde lo convencional, desde la medicina convencional, a una pandemia de resfrío, que puede pasar a un síndrome agudo respiratorio grave. Pero cuando yo estaba en la urgencia y me enseñaron a tratar un resfrío, porque se trata de una enfermedad, ¿no es cierto? No de la persona con el resfrío. Es distinto el concepto. Distinto el concepto. Me enseñaron, bueno, sintomático nomás, pues. O sea, antialérgico, algún antiinflamatorio. Paliativo, básicamente. Claro. Y esperando la tecnología, por ejemplo, de una vacuna. No obstante, hoy día se requiere una acción mayor. Entonces, hay una mayor apertura, siento yo, a medicinas más tradicionales, como la cultura china, que utiliza hace miles de años plantas, fitofármacos, más occidentalmente homeopatía, y ahí hay muchos recursos a los cuales apelar. Porque, por ejemplo, me recuerdo cuando llegaba una mujer embarazada resfriada, y me mandaban a mí porque yo sabía de cosas raras, de cosas naturales, porque o si no había que dar cosas que eran prohibidas porque estaba embarazada la mujer. Claro. Y ahí, bueno, hay mucho que atender. Por ejemplo, partir por productos. La quercetina, ¿la han escuchado? ¿Quercetina? No. Quercetina no. Se utiliza mucho en visión ortomolecular de la medicina, ¿sí? La quercetina tiene estudios ya bastante avanzados al respecto de especificidad antiviral y particularmente la familia coronavirus. 1000 miligramos diarios de quercetina pueden hacer una diferencia. Sí. Así también la fitofarmacia como de la echinacia purpúrea, claro. Ojalá en tintura madre, 2 veces al día, súper bueno. El sauco famoso, que en Chile se conoce poco por sauco, pero desde el mundo homeopático o antroposófico, por ejemplo, se conoce por sambucus. Y ahí lo conocen harto más. En una dilución de 3, por ejemplo, puede ser bastante útil para acortar el tiempo de sintomatología o incluso prevenir. Ay, qué bueno. Buenísimo. La vitamina C, archiconocida, pero hoy día ya en dosis más altas. ¿En qué dosis habría que tomar la vitamina C? Bueno, oralmente no toleramos más allá de 2 a 3 gramos diarios. Claro. Eso ya se vuelve insoportable para la mucosa digestiva, gástrica sobre todo. Pues entonces hay otras vías. Existen las vías endovenosas. ¿Pero eso se puede hacer en Chile en alguna parte? ¿En la parte se puede hacer, lo hacen algunos centros, sobre todo en Santiago, por cierto, con otros objetivos, habitualmente en relación a patologías crónicas, como el cáncer, pero lamentablemente está a un costo alto. Sí, no como en otras culturas, en otros países latinoamericanos. En algunos centros privados se puede obtener vitaminas dosis altas de 10 gramos, incluso 50 gramos endovenoso. Pero no es necesario llegar a eso. Una buena vitamina C más neutral, como la de la acerola, por ejemplo, o el ascorbato cálcico y no el ácido ascórbico, pueden ser mucho mejor tolerados. Claro. El zinc, como oligoelemento o mineral, súper importante, dosis de 15 a 25 miligramos diarios, súper útil para fortalecer un sistema inmunológico. Así también el selenio en 50 microgramos día, hoy día es factible de encontrar en farmacias. El magnesio famoso, en sus muchas formas, no solo el cloruro magnesio, sino cuando está quelado como una sal a otro mineral, puede ser muy útil también para fortalecer el sistema inmunológico. La vitamina D3 y productos más naturales, aún más factibles de encontrar, como el jengibre, el limón, la miel, alimentos vivos, volver a los alimentos vivos. Ciertas hierbas como el tomillo, la uncaria, la artemisa, hongos como el shiitake, el maitake, tienen una capacidad de fortalecer el sistema inmune maravilloso. Y yo siento que aquí hay algo súper importante. Este virus nos recuerda no solo este origen, sino que la necesaria generosidad para volvernos a unir. Hay que ser generoso. Esto le está exigiendo, por ejemplo, a las personas jóvenes, a los escolares, generosidad, porque ellos lo viven como un simple resfrío. Pero si ellos siguen normativas, reconocen límites, pueden estar siendo muy generosos con sus padres, sus abuelos. Así también al adulto le exige coherencia. Eso es lo que yo veo los rayados caminando a la consulta y todos exigen lo mismo. Me piden que no evada, pero evade. ¿Cómo es la cosa? Coherencia. Este es el nuevo paradigma, la verdad, y eso parte por ser coherente. Ricardo, en tu lista se me quedó un poco en el tintero
algo que es gratis, que no hay que comprar en ninguna parte, que viene del sol, la vitamina D. Vitamina D, lo mencioné. Pero hoy día tenemos todavía tanto sol, Sí, como pues, para tomar sol y poder nutrirnos lamentablemente, del sol. claro, hemos creado una cultura como de que el sol es perjudicial. Sí. Por cierto, somos nosotros como humanos quienes hemos hecho que la barrera natural, el famoso ozono, estuviera dañado y se volvieran efectivamente en algunos horarios el sol, los rayos de sol, Sí, claro. potencialmente perjudiciales. Es verdad, pero una dosis diaria de sol, salir de estas luces artificiales, vaya que nos hace bien. Obvio. 15 minutos antes se sacaban a las personas mayores, ¿no es cierto?, Sí. a tomar sol. Y uno debiera captar el sol en sectores de la piel con mayor grosor o mayor colesterol, como las rodillas, el dorso. No sirve mucho que llegue solamente a la cara o los Exacto. antebrazos. Entonces, dosis de sol, así como dosis de grounding o tocar tierra, pie pasto. descalzo, pastito, no sirve tanto para descargar energía. La naturaleza siempre ha estado dispuesta para nosotros. Oye, ayer estaba viendo un documento de experiencias de la influenza pandémica de 1918, pacientes que estaban en carpas de campaña al aire libre y los hacían tomar sol versus lo que estaban en hospitales y cómo Encerradito. hay una diferencia gigante Por en la cierto. recuperación. Conexión con la naturaleza. Sí, sí, el sol, Reconexión con el aire, cosmos. sí. Que nuestra pineal, ¿no es cierto?, capte la diferencia o el ritmo circadiano natural. Eso es reconectarse con el todo. Exacto. Estábamos hablando de corona. Sí. Y eso entra por aquí. A la pineal no se entra por acá, como muchos creen. Por aquí No, po. se sale. Pero la energía entra. Entonces necesitamos la oscuridad, necesitamos el día O sea, y la luz. respetar del día. el ritmo circadiano, que es Por el día supuesto. sol, porque si no... Por eso, respetarnos en esa generosidad con uno mismo del descanso adecuado. Exacto. Dormir las horas que corresponde y no alargar el día con pantallas, con luces artificiales. Sí. Otra cosa muy importante, siento yo, es la compasión. La compasión con las personas grandes. Yo me pongo en el caso de un coreano con ojos rasgados caminando por Chile. Uy, claro. La discriminación que tiene que sentir probablemente. Entonces, ser compasivos con esos pueblos donde, esas culturas donde se han originado esta enfermedad, primero nos va a enseñar a distinguir, pues no todos son chinos, como Claro. tontamente decimos, ¿no es cierto?, occidentalmente. No hay cómo distinguirlo, la verdad. Hacer diferencias, pero podemos aprender, pues, porque el japonés no le gusta hacer... No, para nada, no, que lo confundan menos. Así como a nosotros no nos gusta muchas veces que no nos puedan comparar con un boliviano, con un peruano. Lo que pasa es que ellos se ven muy parecidos y tú les preguntas a ellos y ni ellos mismos pueden, excepto cuando hablan, Yo saber quién es. viví lo contrario. A mí en Europa, pero Chile no es colonia mexicana. Para buena parte del mundo, hay personas que no están instruidas, consideran que Latinoamérica es un puro Es una país, sola cosa, claro. una sí, sola cosa, absolutamente. poca diferencia. Sí. Sudacas, como Sí. muchas veces nos han tratado. Incluso gente educada, porque, bueno, esto ya es una digregación de la entrevista, pero yo estaba en una conferencia en la universidad en Vancouver y hablaban de Sudamérica, y dije, oye, pero yo levanté la mano, pero ese es Sudamérica. No es una sola cosa. No, son distintos países. Bueno, ahí, como todo en la dualidad, hay un aspecto positivo que rescatar y otro negativo. Sería muy maravilloso que no existieran los límites de las fronteras, ¿no es cierto? Y que fuéramos todo un pueblo latinoamericano, vaya que tendríamos fantástico, fuerza. distinto. Pero eso implica lo que está exigiendo, siento yo, esta pandemia: respeto. Respeto de los pueblos originarios, respeto de las diferencias de cada uno, pero también reconocernos unidos con el planeta, con la naturaleza. Ahí, volver a temas, tú decías, la conexión con la naturaleza al tocar a pie descalzo la tierra y hacer ejercicio. Cualquiera sabe que con una buena noche de mucha sudoración se elimina más rápido un virus, una infección viral. Exactamente. Bueno, hacer ejercicio voluntariamente, conectarnos con ejercicios preciosos como el yoga o ejercicios de inquietud como la meditación. Eso también es un ejercicio, no es flojear como muchas personas creen, que estar con cara de hombre respirando no es flojear, es una actividad preciosa y de gran actividad interna. Otra cosa con la cual me gustaría quizás ir cerrando es que esta es una oportunidad maravillosa de recordar que somos unidad, somos uno, y
Somos pertenecientes a un todo perfecto llamado vida. Pero que si recordáramos que la unión nos puede llevar a un poder ilimitado, solo cuando recordemos ser uno con el universo, podemos cambiar todo. Hay un paradigma que cambiar. Hay algo que está ya obsoleto. La hipocresía, seguir mintiendo, está obsoleto. Así está ocurriendo la verdad en todos los aspectos. Veámoslo políticamente, religiosamente. Están saliendo las verdades a flote, las grandes compañías. Y eso está ocurriendo en las familias. Hablando del abuelo que toqueteaba más de la cuenta, hablando de situaciones que antes pasaban o quedaban como tabú. Y en cada uno de nosotros se nos está posibilitando sacar la verdad adelante. Esto es un ultimátum, siento yo, para que nuestra sociedad, la humanidad, saque la verdad a flote. Finalmente, Ricardo, hoy día es el día que empieza la campaña de la influenza. ¿Cierto? Y hay mucha gente asustada por el coronavirus, que además va a ir a vacunarse. Tú, no sé, dime, ¿tú aconsejarías realmente ir a un centro y vacunarse? ¿Vale la pena? ¿Realmente va a servir de algo? Son estrategias de salud pública válidas, pero hay que hablar con la verdad. Estábamos hablando de eso. Influenza es una cosa, coronavirus es otra, nada que ver. No solo producen lo que pasa es que físicas. En los medios de comunicación están diciendo que si te vacunas a lo mejor vas a tener mejor inmunidad para también... Eso no es tan así. Si yo hago ejercicio voy a tener mejor inmunidad también. La vacuna contra el virus o los virus influenza, primero es un resabio de lo que se ejecuta para el hemisferio norte. Claro, es lo que rebota para acá. Rebota para acá. Segundo, tiene una eficacia baja. Sí, bajísima, baja, muy baja. Y no es, como muchas personas creen, para evitar el contagio. Es para evitar las complicaciones rarísimas del virus de influenza. Las neumonias, situaciones graves. Que es particularmente una inmunidad que se logra específica. La inmunidad más transversal que puede generar es equivalente o incluso menos que todas estas técnicas que hemos comentado, como de calmar la mente, hacer ejercicio, alimentarse correctamente, utilizar complementos. El sistema inmunológico es inteligente y no podemos tratarlo como torpe. Entonces, con la verdad, para muchas personas les va a ser útil vacunarse contra la influenza, porque ante esa crisis de miedo, hacer algo concreto ya es tranquilizador. Sería como el efecto placebo. No lo sé. Hay muchos científicos que hablan de efecto placebo como si no importara. Eso es importante. Por supuesto que es importante. O sea, si yo creo que esto me va a servir y me pincho porque me dijeron que es súper útil y me siento mejor después de eso, bueno, es que a lo mejor eso te desencadena, porque eso es el efecto placebo. Pues. Yo respondería a la inquietud como que somos libres y hay quienes requieren hacer algo concreto y le creen a la vacunación de la influenza y sienten que les va a ayudar, pues háganlo. Y háganlo con toda la fe, sabiendo que si le ponen mejor intención, mejor les va a ir. Claro. No obstante, está también el libre albedrío de cuestionar aquello y hacer otras estrategias. Todos somos libres y hay que respetarnos. Todas son válidas. Todas son válidas. Ahí desde lo convencional, visión médica, y desde lo más holístico. Sí, porque es bueno que la gente sepa que el efecto placebo es transversal. No es solamente eso para las cosas holísticas, es también para los procedimientos médicos. Yo te veo a ti con tu bata blanca, en tu consulta, en un hospital, y al tiro ya tengo la mitad ganada, digamos, y aquí ya me sané. Yo lo veía en mi práctica médica. Cuando yo, pollito, recién egresado, daba una indicación, no era la misma que cuando llegaba el director del hospital con bagaje logrado, con una capacidad de decirle, señora, usted se va a tomar esto y se va a sanar mañana. Claro. Se lo tomaba el mismo medicamento que le dejaba yo y se sanaba al día siguiente. Pues eso, esa potestad, la podemos lograr todos cuando creemos, estamos convencidos en nuestra verdad. Y ahí hay que comprender que todos tenemos
o somos dueños de nuestra verdad. Oye, pues ahí está el libro La biología de la creencia de Bruce Lipton, no sé si lo leíste. Bruce Lipton, sí. La biología de la creencia, justamente el libro entero es de eso. Es de eso. Sí. Oye, bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que ha sido una sesión muy instructiva. Muchas gracias por compartir tu tiempo. Muchas gracias por estar acá y poder ayudar a tantas personas a través de tus palabras. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la consideración, la amable invitación. Y si en algo hemos podido aportar, pues encantado de continuar haciéndolo. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti.